Siempre creí que criar a una hija era construir un amor que jamás se rompería. Ser madre, para mí, siempre fue una misión sagrada. Yo lo daba todo, mi tiempo, mi salud, mis ahorros, mis sueños, todo, para que ella se sintiera amada, cuidada, protegida. ¿Y sabes? De verdad pensaba que, el día que más la necesitara, ella haría lo mismo por mí. Pero, en el hospital, escuchar de la boca de mi propia hija: ella ya es un peso para mí. Fue como recibir una puñalada directa en el corazón. Y si crees que esta historia termina aquí, prepárate. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo habría imaginado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te esperas. Pero antes, respóndeme aquí en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo esta historia? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque aquí vas a escuchar historias que tocan el alma y que nos hacen replantearnos la vida. Para quien no me conoce, mi nombre es Carmen Ríos Fernández, tengo 73 años, y soy una mujer que dedicó toda su vida a la familia. Fui esposa durante 40 años, viuda desde hace 9, madre de Mariana, y dueña de una historia que, hasta aquel día en el hospital, pensé que sería solo de amor y gratitud. Pero ese día lo cambió todo. Y quizá fue lo mejor que me pudo haber pasado. Nunca imaginé que un simple resbalón en el baño podría romper algo más que mi cadera, podría romperme el alma. Caí de lado, fuerte, sin siquiera poder meter las manos. Y ahí, tirada sobre las baldosas frías, con el corazón latiendo como loco, lo primero que pensé no fue en el dolor, ni en el golpe, ni en lo que me había pasado. Lo primero que pensé fue en ella. Mi hija. Mariana. Ella vendrá. Siempre ha estado. Siempre vendrá. Porque una madre siempre quiere creer eso, aunque la vida te haya dado razones para dudar, aunque algo en tu pecho te susurre que ya no es como antes. Intenté moverme. Y fue imposible. Ese tipo de dolor no es solo físico, es un recordatorio brutal de que los años pesan, de que el cuerpo ya no responde igual, de que uno envejece aunque por dentro siga sintiéndose joven. Me aferré a la esquina del lavabo, quise impulsarme, pero no pude. Sentí ese ardor horrible que sube por la espalda cuando entiendes que no vas a poder sola. Y entonces, el miedo. Miedo de quedarme ahí horas, miedo de que nadie se diera cuenta, miedo de que, tal vez, ya no fuera tan importante para nadie como alguna vez lo fui. Busqué con la mirada mi salvación, el celular. Gracias a Dios lo había dejado en la silla, cerquita. Me arrastré como pude, cada movimiento era un puñal, pero lo alcancé. Temblando, marqué el número de Mariana. Cada tono que sonaba era una mezcla entre esperanza y angustia. Contesta, hija, contesta. Por favor, contesta. Porque una madre puede soportar cualquier cosa, menos la indiferencia de un hijo. Al tercer tono contestó. Su voz, ay, su voz, ya no era esa voz dulce de cuando era niña, ni siquiera la voz preocupada de otras veces. Fue un suspiro, uno de esos suspiros largos que llevan implícito un reproche, un hastío, un ¿qué quieres ahora?, disfrazado. Mamá. Otra vez, ¿qué te pasó ahora? Así, tal cual, sin filtros, sin una pizca de ternura. Lo juro, sentí que el corazón me daba un vuelco más fuerte que el golpe que me había tirado al piso. Tragué saliva. Quise no sonar débil. Quise no sonar como lo que yo misma ya sentía que era en ese momento. Una carga. Le expliqué, tratando de no llorar, que me había caído, que no podía moverme, que necesitaba que viniera, que por favor, necesitaba verla. Lo dije con esa mezcla de vergüenza y esperanza que solo entiende quien alguna vez tuvo que pedir ayuda y temió no recibirla. Del otro lado, silencio. Un silencio que pesaba más que el golpe en la cadera. Después, otro suspiro. Y entonces esa frase, esa que todavía hoy me retumba en los oídos. Bueno, está bien, voy, cuando pueda. Así, cortante, seca, como si lo que yo le estaba pidiendo fuera un favor incómodo y no lo que es, el deber moral de una hija hacia su madre. No preguntó si estaba bien. No preguntó si me dolía. No preguntó si respiraba, si podía moverme, si necesitaba una ambulancia. No. Solo dijo cuando pueda, como quien se compromete a ir a recoger un paquete, no a ver a la mujer que le dio la vida. Y después, la línea quedó muda. Me colgó. Así,
Me colgó. Me quedé ahí, con el teléfono pegado a la oreja, mirando la nada, sintiendo como algo dentro de mí se rompía de una manera que ya no tiene arreglo. Porque los huesos se sueldan, las heridas se curan, pero hay cosas que no sanan jamás. Y una de ellas es darse cuenta que tu propia hija te ve como un estorbo. Me recargué contra la pared, cerré los ojos, respiré hondo, y ahí, en medio de ese dolor físico y emocional, me pregunté algo que, la verdad, nunca pensé que me tocaría preguntarme a estas alturas de mi vida: ¿en qué momento me convertí en un peso para ella? Porque claro, uno cría, uno da la vida, uno se desvive, y cree, tontamente, que ese amor es suficiente para que nunca te falten las manos cuando más las necesitas. Y no te voy a mentir, por un segundo me dieron ganas de llorar. De esas ganas que suben desde el estómago, que te aprietan el pecho, que te hacen temblar. Pero no. Me tragué el llanto. Porque una cosa es que te duela, y otra, muy distinta, es dejar que te vean derrotada. Y si alguien me enseñó eso, fue la vida misma. Miré el techo. Ese techo blanco, simple, frío. Ese techo que tantas veces vi mientras tejía, mientras cosía, mientras soñaba con un futuro mejor para Mariana. ¡Qué ironía! Tanto mirarlo, y hoy lo miro desde el suelo. Me reí bajito. Una risa amarga, de esas que uno suelta cuando entiende que la vida a veces tiene un humor muy cruel. Pensé en llamar a otra persona. Pero, ¿a quién? Hace años que mi mundo gira en torno a Mariana. No tengo hermanos vivos. Mis amigas, algunas ya no están, otras tienen sus propias batallas. Me sentí más sola que nunca. Más sola que en toda mi vida. Porque no es lo mismo estar sola que sentirse sola. Pero justo cuando estaba a punto de dejarme caer en esa tristeza, me acordé de mis vecinos. Don Ernesto y doña Lupita. Ellos siempre han sido buenos conmigo. A lo mejor ellos sí contestan. Y mira, que lo hice. Con el último hilo de fuerza que me quedaba, marqué su número. Y ahí empezó otra parte de esta historia. La llamada con don Ernesto fue breve, pero suficiente para no sentirme completamente olvidada. Apenas escuchó mi voz entrecortada, me dijo: «No se mueva, doña Carmen, ya vamos para allá». Esa simple frase, ese «ya vamos», me supo a bálsamo. Porque a veces, ni necesitas grandes palabras, solo sentir que a alguien sí le importas. Y mientras colgaba, me quedé mirando otra vez ese techo que parecía burlarse de mí, preguntándome cómo fue que terminé así, tirada, dependiendo más de un vecino que de mi propia hija. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché golpes apresurados en la puerta, luego voces, luego pasos entrando. Y ahí estaban, don Ernesto y doña Lupita, mirándome con esa mezcla de preocupación y cariño que, te lo juro, yo ya no recordaba en la mirada de Mariana. Me ayudaron a acomodarme un poco mientras Ernesto decía: «Aguántese, Carmen, ya llamamos a la ambulancia». Y yo solo podía sentir, mordiéndome el orgullo, tragándome esa tristeza que me recorría de pies a cabeza mucho más fuerte que cualquier dolor físico. La ambulancia no tardó. Las luces rojas y azules se reflejaban en las paredes mientras los paramédicos entraban apresurados. Me revisaron, me pusieron un collarín, una camilla, y en cuestión de minutos ya estaba saliendo de mi casa, de ese lugar donde viví tantos años, donde crié a Mariana, donde tejí cada pedazo de nuestra historia. Miré por última vez la puerta, y sentí que, de alguna manera, también estaba saliendo de la vida que conocía. Subida en la ambulancia, acostada, sintiendo cada bache como un puñal, no podía evitar que mi mente se fuera hacia atrás, años atrás. A cuando Mariana era una niña de rizos desordenados y sonrisa traviesa, corriendo por esa misma casa, jugando a ser maestra, inventando mundos conmigo. «Mamá, te prometo que cuando sea grande, siempre te voy a cuidar», me dijo una vez, con apenas 6 años, mientras me ponía una cobija a los hombros fingiendo que era mi enfermera. ¡Qué ironía! La vida te da promesas, y a veces también te las quita. El trayecto al hospital fue, sin exagerarte, el más largo de mi vida. No por la distancia, sino porque cada minuto ahí adentro me obligaba a enfrentar una verdad que venía esquivando desde hace años. Mi hija ya no era la misma. O quizás, la que había cambiado era yo, creyendo que el amor de madre era suficiente para que nunca me faltara su mano. Pero no, me dolía más el silencio de Mariana que la cadera hecha pedazos. Cuando la ambulancia dio la última vuelta y el hospital apareció ante mis ojos, sentí un vacío en el estómago.
Ese tipo de vacío que uno siente cuando no sabe si está llegando a un lugar para curarse o para terminar de romperse. Los paramédicos me bajaron, me acomodaron en la camilla y, mientras me empujaban por esos pasillos blancos, fríos, impersonales, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Vendrá? ¿Se dignará a venir? Me lo preguntaba, pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Y no me equivoqué. Apenas pasaron unos minutos desde que me ingresaron cuando la vi. Mariana. Ahí estaba, entrando. De lejos, la reconocí por su forma de caminar, por cómo movía el bolso, por cómo miraba el celular más que a la gente. La vi, y en lugar de sentir alivio, sentí una punzada en el pecho. Porque no venía con prisa, venía con cara de molestia, como quien cumple un trámite. Se detuvo en recepción, miró el reloj, hizo una mueca. Y entonces mi corazón, te juro, se encogió como nunca antes. Ahí está, mi hija. Pero no como la madre amorosa que espera. No. Más bien como la persona que asiste a una cita incómoda. La observaba desde la camilla, sin que ella se diera cuenta, y cada gesto suyo me dolía más que cualquier fractura. El cruce de brazos. El suspiro. La mirada al techo, como pidiendo paciencia. Y yo, ahí, preguntándome en qué momento se rompió ese lazo que juré que nunca se rompería. Cuando por fin me vio, caminó hacia mí sin siquiera cambiar el gesto. Nada de mamá, ¿cómo estás? ¿O qué te pasó? Solo una mirada rápida, un asentir de cabeza y una frase que todavía me retumba. A ver, ¿y ahora qué hiciste? Así, sin filtros, sin tacto, sin amor. Como si fuera yo una niña caprichosa que se metió en problemas. Y no su madre, la mujer que la parió, que la crió, que se desvivió por ella cada día de su vida. Traté de no romperme ahí mismo. De verdad lo intenté. Pero me dolía. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma más que el cuerpo. Porque uno puede soportar el dolor físico. Pero ¿sabes qué no se soporta? La indiferencia de quien más amas. Esa te mata despacito. Sin ruidos. Sin escándalos. Te va apagando por dentro. Me llevaron a la zona de admisión. Los paramédicos hablaban con la recepcionista, llenaban papeles, preguntaban datos. Y yo, ahí, escuchando de fondo, mientras Mariana sacaba el celular, lo miraba, tecleaba, como si estuviera más preocupada por sus mensajes que por mí. Y por dentro, me repetía una y otra vez. No llores, Carmen, no llores. No le des ese gusto. Porque sí, aunque nadie te lo diga, hay lágrimas que no son dignas de ser vistas por cualquiera. Entonces pasó algo que, te juro, nunca olvidaré. Mariana se acercó a la recepcionista, miró los papeles, y luego me miró. Pero no me miró con amor. Me miró como quien mira una caja pesada que no sabe dónde acomodar. Cruzó los brazos, y mientras la chica le preguntaba, ¿quién será responsable de la paciente? Ella hizo algo que jamás pensé escuchar de su boca. Pero eso te lo contaré en el próximo capítulo. Porque fue ahí, justo ahí, donde entendí que mi vida iba a cambiar para siempre. No sé cómo describir ese segundo exacto. Ese instante donde sentí que algo dentro de mí, que llevaba toda la vida construyendo, se quebró. No fue solo una frase. No fue solo un comentario al aire. Fue una puñalada directa, precisa, mortal. Y vino, nada más y nada menos, que de la boca de mi propia hija. De Mariana. De esa niña que yo cargué en mis brazos cuando no tenía fuerza ni para cargarme a mí misma. Estaba ahí, semiacostada en la camilla, intentando respirar profundo, tratando de no mostrar debilidad, cuando escuché a la recepcionista preguntar con toda la normalidad del mundo, ¿quién se hará responsable de la paciente? Una pregunta rutinaria. Una frase administrativa. De esas que en cualquier familia despiertan el reflejo automático de responder. Yo, claro. Soy su hija, su hijo, su esposo, su familia. Pero lo que salió de la boca de Mariana, jamás lo voy a olvidar. Cruzó los brazos, resopló, rodó los ojos. Sí, rodó los ojos, como si la situación le estuviera resultando insoportable, y dijo, en voz alta, clara, sin titubeos, sin una pizca de vergüenza, como si le diera exactamente igual quien estuviera escuchando. Póngalo a mi nombre, aunque sinceramente, ella ya es un peso para mí. Se hizo un silencio que te juro,
Retumbó hasta en los vidrios del hospital. La recepcionista se quedó con la pluma en el aire, los paramédicos se miraron incómodos, y hasta una enfermera que pasaba por ahí se detuvo, fingiendo que revisaba una carpeta, pero en realidad, no podía creer lo que acababa de escuchar. Y yo solo sentí como mi pecho se apretaba, como un calor raro me subía por la cara, como los ojos me ardían, pero no de llanto. Era rabia, era tristeza, era decepción, era todo junto. Quise abrir la boca, decirle algo, pero no me salían las palabras. ¿Por qué? ¿Qué se le dice a un hijo que te llama un peso? No existe manual, no existe terapia, no existe medicina para eso. Y lo peor no fue solo lo que dijo. Fue como lo dijo. Como quien habla de un mueble viejo que ya estorba. Como quien firma un contrato que no quiere, pero que no le queda de otra. Fría, lejosa, ajena. Y yo que le di la vida, que le di mis mejores años, que trabajé de sol a sol, que cosí, que vendí tamales, que limpié casas ajenas, todo para que ella nunca sintiera que le faltaba algo. En ese momento entendí que el amor de madre es infinito, pero no siempre es correspondido. Porque hay heridas que no las hace la vida, las hace la gente que más amas. Y esas son las que te destrozan de verdad. Quise voltear la cara, no verla, no escucharla. Pero no podía. Mi cuerpo estaba ahí, expuesto, inmóvil, pero mi alma se quería ir. Se quería salir corriendo, esconderse debajo de las sábanas, desaparecer. Porque te juro, nunca, jamás en mis peores pesadillas pensé que iba a escuchar algo así de la boca de mi hija. La recepcionista bajó la mirada, fingió escribir algo, y apenas murmuró, «Está bien, ya está registrado». Lo dijo bajito, como queriendo que nadie más la escuchara. Como si le diera pena ser parte de esa escena. Y no la culpo. Porque en ese momento, hasta yo me daba pena. Mariana, como si nada, agarró su celular, lo desbloqueó, y se puso a contestar mensajes. Como si yo no estuviera ahí. Como si no fuera su madre. Como si fuera, no sé, un trámite. Un bulto. Una obligación molesta. Un peso, como ella misma me llamó. Y yo, te juro que respiré hondo. Me mordí los labios. Me tragué las lágrimas que ya me escocían los ojos. Porque entendí que si lloraba ahí, no iba a ser de dolor físico. Iba a ser de ese otro dolor, el que no se ve, el que no te curan con pastillas ni con yeso. El que te rompe por dentro. Y mientras veía cómo ella deslizaba el dedo por la pantalla del celular, como si todo esto le resultara fastidioso, pensé, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuándo fue que se perdió todo lo que éramos? ¿En qué momento pasé de ser su madre a ser un estorbo? Y no encontré respuesta. No la encontré. Porque hay cosas que no tienen explicación. Solo te parten. Entonces, me acomodé en la camilla, me tapé con la sábana hasta el pecho, y me prometí algo. No le iba a suplicar cariño. No iba a mendigar respeto. Si para ella yo era un peso, entonces no cargaría conmigo. No le daría el poder de hacerme sentir menos. Porque una madre puede aguantarlo todo, pero no puede permitirse dejar de ser digna. Y ahí, en medio de ese silencio incómodo, con la mirada perdida en el techo blanco, con las lágrimas atoradas en la garganta, decidí algo. Algo que, te juro, jamás pensé que tendría el valor de hacer. Y fue ahí, justo ahí, donde todo empezó a cambiar. No dije nada. Me quedé en silencio. Pero no fue un silencio de esos que nacen del miedo o de la debilidad. No. Fue ese silencio que uno guarda cuando algo dentro se rompe tan profundo, que ni las palabras alcanzan a salir. Me tapé con la sábana hasta el pecho, miré hacia la ventana del hospital, ese vidrio frío, empañado, que parecía tan sucio como el reflejo de lo que se había convertido mi vida en ese momento. Mariana siguió ahí, sentada en la silla, cruzada de brazos, mirando su celular, revisando redes sociales, como si estuviera esperando que le entregaran un pedido de comida, no que su madre estuviera lesionada, fracturada y con el alma partida. Y mientras la veía ahí, tan cerca y tan lejos, me repetía en la cabeza, si soy un peso, entonces no la haré cargar conmigo. No, Carmen. No. Quise buscar dentro de mí alguna excusa para ella, alguna explicación que me ayudara a no odiarla, a no llenarme de rencor. Pensé, a lo mejor está estresada, a lo mejor tiene problemas,
a lo mejor la vida la ha endurecido. Pero no. La verdad es que ninguna excusa alcanzaba para justificar lo que había dicho. Porque cuando un hijo te llama un peso, frente a desconocidos, frente a doctores, enfermeras, y con total tranquilidad, ya no es un mal día. Es quien es. Es lo que siente. Mientras la enfermera me tomaba los signos, me ponía el oxígeno y me hacía preguntas de rutina, yo respondía con la voz cortada. No era por el dolor físico. No. Era por ese otro dolor, ese que no te detectan en ningún electrocardiograma, pero que te mata igual, poquito a poquito. La enfermera me miraba con una mezcla de compasión y vergüenza ajena. Hasta ella parecía querer decirme algo, pero se mordía la lengua. Me limité a cerrar los ojos, a apretar fuerte las manos bajo la manta, a no permitir que ninguna lágrima cayera. Porque, qué curioso, Mariana podía estar sentada a medio metro de mí, pero nunca me sentí tan sola como en ese momento. Y no es lo mismo estar sola, que sentirse sola. Porque cuando la soledad te la provoca quien más amas, te atraviesa diferente. Te perfora el alma. Ella se levantó un par de veces, fue a hablar con la recepcionista, volvió, revisó su celular, se quejó del aire acondicionado que estaba muy frío, preguntó cuánto más iban a tardar, pero ni una vez, ni una sola vez, se acercó a tomarme la mano, a preguntarme si tenía sed, si estaba bien, si necesitaba algo. Nada. Y yo me sentía más invisible que nunca. Miré por la ventana. Afuera la vida seguía. Carros pasando, gente caminando, niños corriendo, el mundo entero girando, mientras yo estaba ahí, postrada, dependiendo de la voluntad de una hija que me veía como una carga. Y en ese momento, en ese preciso momento, te lo juro por mi vida, sentí una mezcla de tristeza y rabia que me quemaba por dentro. Y mientras mi cabeza daba vueltas, recordé que, días antes, había hablado con mi abogado. Sí. Porque no sé por qué, o tal vez si lo sabía, llevaba semanas sintiendo que algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Así que revisamos los papeles. El testamento. Mis bienes. Todo. Lo habíamos dejado listo, solo faltaba firmarlo. Pero ese día no lo firmé. Me dije, más adelante, Carmen, todavía no. Pero ahora lo tenía claro. Clarísimo. No iba a esperar más. Porque uno puede soportar muchas cosas en la vida, pero que te llamen un peso no es una de ellas. Así que, mientras Mariana seguía revisando su celular, con cara de fastidio, yo metí la mano bajo la manta, tomé el teléfono que tenía escondido entre las sábanas, y marqué. Marqué directo a la oficina de mi abogado. Porque si la vida me estaba dando esta bofetada, yo iba a responder como se debe. Con dignidad. Con cabeza alta. Y con la certeza de que si para mi hija yo era un peso, entonces no cargaría con nada mío. Licenciado, soy Carmen. Necesito que venga al hospital. Traiga los papeles. Todos. Hoy se firma. Cuando colgué esa llamada, sentí algo que hace mucho no sentía. Paz. Una paz rara, de esas que no nacen del amor ni de la alegría, sino de la decisión. De entender que, aunque duela, hay que poner límites. Incluso a los hijos. Porque no se trata de orgullo. No. Se trata de dignidad. De respeto. De amor propio. Y por primera vez en muchísimo tiempo, me di cuenta de que eso también es amor. Amor hacia mí misma. Mientras acomodaba el teléfono debajo de la almohada, miré de reojo a Mariana. Seguía en lo suyo. Celular en mano, revisando mensajes, riendo bajito con un meme que alguien le mandó. Qué irónico, ¿no? Ella riendo, mientras yo ahí, fracturada, quebrada, literal y emocionalmente. Y aún así, te lo juro, me preguntaba cómo llegamos hasta este punto. ¿Cómo pasamos de abrazarnos fuerte, de contarnos secretos, de ser cómplices, a esto? A esta frialdad. A este vacío. Recordé perfectamente la última vez que estuve en la oficina del licenciado Ortega. Un hombre serio, de esos que siempre huelen a papel y café. Me senté frente a su escritorio con todas las escrituras sobre la mesa. La casa, los 2 departamentos, los ahorros de toda una vida, los papeles del terreno que con tanto esfuerzo compramos cuando mi marido aún estaba vivo. Y me dijo, señora Carmen, ¿está segura de lo que quiere hacer? En ese momento no lo estuve. Me temblaba la voz.
Pensé que tal vez aún podía confiar en que Mariana cambiaría, en que el amor es suficiente. Pero hoy ya no tengo dudas. Y ahí estaba yo, acostada en esa cama dura, con una vía en la mano, con el suero goteando, y al mismo tiempo más fuerte que nunca. Porque entendí que los años te quiebran los huesos, pero te endurecen el alma. Y si algo me enseñó la vida es que las decisiones más difíciles son las que realmente te salvan. Mientras pasaban las horas, imaginaba la cara que pondría Mariana cuando el licenciado entrara con la carpeta negra. Pensará que le voy a ceder todo, que le voy a firmar sin preguntar. Me daba hasta un poco de risa amarga pensar eso. Porque claro, ella seguramente cree que, por ser hija única, todo le corresponde. Que mi vida, mis bienes, mis recuerdos, son suyos por derecho automático. Pero no. Hoy iba a aprender que el amor no es un derecho. Es un privilegio. Y el respeto se gana. No se exige. La enfermera entró con otro medicamento. Me preguntó si quería algo, si me dolía mucho. Le sonreí, pero de esas sonrisas tristes, de esas que dicen más que 1000 palabras. Estoy bien, hija, estoy bien. Le dije, aunque por dentro sabía que no lo estaba. Pero a veces, una aprende a sonreír aunque por dentro esté hecha pedazos. Mariana se levantó. Caminó hacia la puerta. Dijo que iba por un café. Ni me miró. Ni preguntó si quería algo. Nada. Solo tomó su bolsa, suspiró como si estuviera agotada de cuidar a alguien que no pidió cuidar, y se fue. Y en cuanto escuché la puerta cerrarse, respiré profundo. Me miré las manos. Manos que cosieron uniformes, que bordaron sábanas, que cocinaron 1000 veces, que curaron rodillas raspadas, que abrazaron cuando había pesadillas, y pensé, estas manos también van a firmar mi libertad. El celular vibró debajo de la almohada. Era el licenciado. Señora Carmen, ya estoy en camino. Espéreme. En menos de 1 hora estoy allá. Sus palabras fueron como un suspiro de alivio. Porque sí, tal vez la vida me estaba dando un golpe fuerte. Pero esta vez, no me iba a dejar tirada. No más. Miré otra vez la ventana. Esa ventana gris, aburrida, que daba a la azotea del hospital. Pensé en mi marido. En cómo me hubiera gustado que estuviera aquí, que viera lo que estaba a punto de hacer. Y te lo juro, sentí que, desde donde fuera que estuviera, me estaba mirando. Y quizás, hasta sonriendo. Porque él sabía. El mejor que nadie sabía cuánto di, cuánto me entregué, cuánto amé, y cuánto merecía, al menos, un poco de paz. Y entonces, mientras seguía ahí, sola, mirando cómo la tarde se iba apagando poco a poco, me hice una promesa. Una que me juré cumplir, pasara lo que pasara. Hoy se acaba el juego. Hoy se firma. Hoy Mariana va a entender que una madre da la vida, pero no el respeto que no se le da. Mientras esperaba al licenciado, no pude evitar que mi cabeza comenzara a viajar, a perderse entre recuerdos que, por más que el tiempo intente borrar, siguen tan nítidos como si hubieran pasado ayer. Cerré los ojos y, por un momento, ya no estaba en esa cama fría de hospital. Estaba en mi cocina, hace más de 30 años, con Mariana de 6 añitos, sentada en la mesa, batiendo un pastelito de caja que preparábamos juntas para su cumpleaños. Recuerdo perfectamente cómo se le llenaban los cachetes de harina y cómo me miraba con esos ojos enormes, diciendo, «Mamá, cuando sea grande, siempre vamos a estar juntas, ¿verdad?» Y yo, tan ilusa, le respondía, «Claro que sí, mi amor, siempre». Las imágenes me llegaban una tras otra. Me veía cargando bolsas del mercado, caminando bajo el sol, ahorrando cada peso para que ella tuviera zapatos nuevos para la escuela. Me veía cosiendo hasta las 3 de la mañana, remendando uniformes ajenos, bordando nombres en servilletas que después otros iban a usar en sus casas. Y todo lo hacía pensando en ella. En darle un futuro mejor. En que nunca le faltara nada. Porque, claro, eso es lo que hacen las madres. Nos olvidamos de nosotras mismas para que a ellos no les falte nada. De pronto, se me vino a la mente aquella Navidad del 98. Mariana tendría unos 12 años. Yo no tenía dinero para comprarle la bicicleta que tanto quería. Trabajé como loca, limpié casas ajenas, vendí tamales, hice lo que fuera. Y cuando vi que no me alcanzaba, le tejí una bufanda, una gorra y unos guantes.
La envolví con el papel más bonito que encontré y le puse una tarjeta que decía: lo que te doy no se compra, se hace con amor. Ese día lloró de felicidad. Me abrazó tan fuerte, que jamás pensé que ese mismo par de brazos, años después, serían incapaces de sostenerme cuando más la necesitara. Abrí los ojos. Volví a la realidad. Volví a esa habitación blanca, llena de olores a medicamento, a tristeza ajena, a sueños rotos que uno encuentra en los pasillos de los hospitales. Miré a mi alrededor, y no pude evitar preguntarme: ¿de qué sirvió todo? ¿De qué sirvió tanto sacrificio si hoy estoy aquí, sola, mientras mi hija juega con su celular a medio metro de mí, sin ni siquiera preguntarme si quiero un vaso de agua? Y la respuesta, te juro que no la encontré. Pero en ese mismo instante, mi corazón hizo algo curioso. No sé si fue defensa, resignación o instinto, pero empecé a pensar en quienes sí están. En quienes, sin pedírselo, me han demostrado amor sin condiciones. Y no hablo de Mariana. Hablo de mis nietos. De Santiago y Valentina. De esos dos pedacitos de vida que, aunque son pequeños, han sabido darme más amor, más abrazos y más sonrisas sinceras que su propia madre en los últimos años. Recordé las veces que me han llamado por videollamadas solo para decirme: te queremos, abuela. O cómo me mandan dibujitos con corazones, flores y caritas sonrientes. Recordé cuando Santiago me dijo: abuelita, tú no eres vieja, tú eres mágica. Y ahí entendí que sí, que quizá no todo está perdido. Que a veces, la vida te quita por un lado, pero te compensa por otro. Porque el amor verdadero no siempre viene de donde uno lo espera. Miré de nuevo la puerta. Mariana seguía afuera, quién sabe haciendo qué. Quizás tomándose un café, quizás quejándose con alguna amiga de lo pesada que le resultaba tener que estar aquí conmigo. Y pensé, ella no sabe, no se imagina, que mientras más me ignora, más claro tengo lo que voy a hacer con esos papeles que el licenciado está trayendo. Porque si algo me quedó claro en esta vida, es que el amor no se hereda por sangre. Se hereda por actos. Apreté la manta entre los dedos. Me dolía el cuerpo. Me dolía la cadera, la espalda, las manos, todo. Pero lo que más me dolía era ese vacío. Ese hueco que deja darte cuenta que la persona por la que diste todo, hoy no sería capaz ni de alcanzarte un vaso de agua. Y te juro que ese dolor, no hay calmante que lo quite. Volví a cerrar los ojos. Volví a dejarme llevar por los recuerdos. Me vi en esa casa pequeña donde Mariana aprendió a caminar. Donde dio sus primeros pasos, agarrada de las orillas del sillón, mientras yo le aplaudía y le decía: muy bien, mi vida, muy bien. Me vi cocinando su comida favorita, esperándola después de la escuela, preguntándole cómo le había ido, si tenía tarea, si le dolía algo, si estaba feliz. Y me pregunté, ¿dónde quedó esa niña? ¿Dónde quedó la promesa de que siempre estaríamos la una para la otra? Y mientras más lo pensaba, más claro tenía que los recuerdos, esos sí que no se compran. Ni con todo el dinero del mundo. Ni con propiedades. Ni con cuentas bancarias. Porque el dinero se gasta, las casas se venden, los terrenos se pierden, pero los recuerdos, los momentos, lo que uno siembra en el corazón de alguien, eso no te lo quita nadie. Por eso hoy, me sentía tan rica y tan pobre al mismo tiempo. El sonido de una notificación en mi celular me sacó de ese trance. Era un mensaje. Lo desbloqueé, y ahí estaba. Un mensajito de Santiago. Cortito. Simple. Pero suficiente para arrancarme una lágrima. Abuela, ¿cómo estás? Te queremos mucho. Avísanos si necesitas algo. Lo leí, y se me apretó la garganta. Porque mientras su mamá me miraba como un estorbo, su hijo, mi nieto, me miraba como lo que soy, su abuela. Y eso vale más que cualquier herencia. Y entonces, sin pensarlo, marqué su número. No me importó si estaba en clases, si era tarde, si no podía hablar. Solo necesitaba escucharlo. Escuchar su vocecita, sentir ese amor puro que aún no entiende de rencores ni de decepciones. Sonó 2 veces. Y contestó. Abu, ¿estás bien? Mamá dijo que estabas en el hospital. Su voz, ay, su voz, me sostuvo más que cualquier bastón, más que cualquier medicamento. Porque cuando uno siente que se está cayendo, una voz de amor basta para sostenerte. Le dije que estaba bien,
que no se preocupara, que solo era una caída. Me preguntó si necesitaba algo, si quería que me llevara un dibujo, si podía visitarme. Le respondí que no se preocupara, que ya todo iba a estar bien. Y mientras hablaba con él, sentí, te lo juro, como una parte de mi alma se recomponía poquito a poquito. Porque sí, tal vez una hija puede romperte, pero el amor de un nieto también puede salvarte. Cuando colgué, respiré hondo. Y supe que estaba lista. Lista para lo que venía. Lista para firmar. Lista para que la vida diera el giro que tenía que dar. Porque hay cosas que el dinero no compra. Pero el respeto tampoco se regala. Apenas colgué la llamada con Santiago, una especie de luz se encendió dentro de mí. Es curioso, como una voz tan pequeñita, de un niño que apenas empieza a entender el mundo, puede tener el poder de levantarte del suelo, de recomponerte por dentro, de devolverte el aire cuando sientes que te estás ahogando en tristeza. Me quedé mirando el techo del hospital, ese techo blanco, aburrido, que parece igual en todos lados, pero que hoy, para mí, era testigo de una promesa silenciosa que acababa de hacerme. Nunca más voy a dejar que me traten como un estorbo. Nunca más. Y entonces, mientras Mariana seguía afuera, o quién sabe dónde, probablemente quejándose con alguien por WhatsApp, tomé mi celular otra vez. Deslicé la pantalla, busqué el contacto, y marqué. Valentina. Mi nieta. Mi princesa. Mi niña de trenzas largas y sonrisa eterna. Esa criatura que siempre encuentra la manera de hacerme sonreír, aunque tenga el alma hecha pedazos. No tardó nada en contestar. Su voz apareció del otro lado del teléfono, brillante, alegre, como si el mundo entero fuera un lugar bonito solo porque ella existe. Abuela. Abu. Mamá nos dijo que estabas en el hospital. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Y ahí, se me quebró la voz. No lo pude evitar. Porque mientras su madre me veía como una carga, ellos, mis nietos, solo sabían verme como lo que soy, su abuela. Su refugio. Su persona favorita. Les expliqué que fue solo una caída, que estaba bien, que no se preocuparan. Pero claro, los niños no saben de medias verdades. Insistieron. ¿Te duele? ¿Ya te curaron? ¿Quieres que vayamos a verte? Llevamos dibujos. Abuela, te llevamos galletas, lo que tú quieras. Sentí que el corazón se me hacía chiquito y grande al mismo tiempo. Porque hay dolores que solo el amor puede aliviar. Les dije que hablaran con su papá, que le pidieran permiso, que si él podía traerlos, yo estaría feliz de verlos. Y lo hicieron. No tardaron ni 5 minutos en llamarme de vuelta. Abuela, papá dice que sí, que en un ratito nos lleva. Espéranos, ¿sí? No te vayas sin vernos. Solté una carcajada sincera, de esas que hace días no salían de mi boca. No me voy a ir, mi amor, aquí los espero. Y de pronto, esa habitación blanca, ese lugar triste, ya no parecía tan oscuro, porque sabía que ellos venían. Y ellos nunca me fallan. Mientras colgaba, miré hacia la puerta, como esperando que en cualquier momento entraran corriendo, con esas manitas llenas de dibujos, de abrazos, de ganas de dar amor sin pedir nada a cambio. Y pensé, qué ironía, ¿no? Los que menos deberían tener la obligación, son los que más amor me dan. Porque eso es la vida. A veces, quienes te rompen no son los enemigos, ni los extraños. Son los tuyos. Y, al mismo tiempo, quienes te salvan, también son los tuyos. Pero no siempre son los que tú creías. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás 1 hora. Quizás menos. Pero en cuanto escuché la puerta abrirse, supe que eran ellos. Porque se siente. Se siente cuando quien entra lo hace con amor. Lo supe cuando escuché esas vocecitas gritando, «Abuela, aquí estamos». Y te juro, que si no hubiera tenido la cadera rota, me habría levantado corriendo a abrazarlos. Porque no hay medicina más poderosa que un abrazo de tus nietos. No hay anestesia que se compare. No hay terapia que haga lo que hace ese simple gesto. Santiago llegó primero. Me abrazó fuerte, con esa fuerza torpe que tienen los niños cuando todavía no calculan qué tanto pueden apretar. Luego Valentina, que subió a la cama como pudo, y se acomodó a mi lado, dándome un beso en la mejilla. Me agarraron las manos, me miraron los ojos, y empezaron a hablar los dos al mismo tiempo,
contándome de la escuela, del perrito del vecino, de la película que vieron anoche, de todo lo que para ellos es importante. Y mientras los escuchaba, sentí que el dolor desaparecía, que por un momento, solo por ese momento, todo estaba bien. Ellos no preguntaron cuánto tiempo iba a estar aquí. No preguntaron si había dinero para pagar el hospital. No preguntaron nada de eso. Porque el amor verdadero no pregunta. Solo está. Solo llega. Solo abraza. Solo acompaña. Y mientras más los miraba, más claro tenía algo que ya venía sintiendo desde hace tiempo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que logré, no puede ir a parar a manos de alguien que me llama un peso. No. Esto es para ellos. Para estas dos almas que, sin saberlo, me salvaron más veces de las que se imaginan. Miré a su padre, que estaba de pie junto a la puerta, mirándonos en silencio. Nunca hemos sido muy cercanos. No porque nos llevemos mal, sino porque la vida nos puso caminos diferentes. Pero ese día, lo vi distinto. Lo vi mirándome con respeto. Con esa mirada que dice más que 1000 palabras. Y creo que en ese momento entendió algo. Que no se trataba de dinero. No se trataba de herencias. Se trataba de amor. De presencia. De estar. Valentina sacó de su mochilita un dibujo. Me lo entregó con una sonrisa enorme. Era un corazón gigante, con 3 monitos dibujados adentro. Ella, Santiago y yo. Y abajo, en letra de niña, torcidita, decía: abuela, tú no eres un peso, tú eres nuestro tesoro. Y te juro, ahí sí no pude más. Ahí sí me ganó el llanto. Me tapé la cara con las manos y lloré. Lloré de amor. De alivio. De tristeza acumulada que se iba drenando poquito a poquito. Santiago me secó las lágrimas con sus manitas. Me miró y me dijo algo que, aunque pasen los años, nunca voy a olvidar. Abu, tú nunca vas a estar sola. Nunca. Porque te queremos. Mucho. Y ahí entendí que, aunque la vida me hubiera roto, aunque mi hija me viera como una carga, la vida también me había dado a ellos. Y ellos valen más que cualquier casa, que cualquier cuenta, que cualquier papel. Me quedé abrazada a ellos, mientras les acariciaba el cabello, mientras les decía que los amaba, que ellos eran mi razón, que ellos eran mi orgullo. Y mientras lo hacía, escuché pasos en el pasillo. Voces. Un murmullo. Y entonces, la puerta se abrió otra vez. Pero esta vez, no era nadie de mi familia. Era alguien que venía con una carpeta negra en la mano. Una carpeta que, te juro, estaba a punto de cambiarlo todo. Apenas vi la silueta del licenciado Ortega asomarse por la puerta, con esa carpeta negra que ya conocía tan bien, sentí que el corazón me dio un vuelco. No era miedo. No. Era otra cosa. Era esa mezcla rara entre nervios, dignidad, coraje y, sí, un poquito de tristeza. Porque aceptar que has llegado al punto de tener que tomar una decisión así, duele. Aunque sea lo correcto, aunque sea necesario, duele. Pero ese dolor, te juro, es 1000 veces más soportable que seguir permitiendo que te humillen, que te traten como algo descartable. Los niños, que estaban recargados en mis piernas, se giraron sorprendidos al ver entrar a un señor con traje, serio, elegante, con esa mirada de quien sabe que lo que lleva en las manos pesa más que cualquier medicina. Buenas tardes, señora Carmen, dijo mientras cerraba la puerta detrás de él. Mariana, que justo regresaba con un vaso de café en la mano, se detuvo en seco al verlo. Frunció el ceño. Bajó el vaso. Y cruzó los brazos. ¿Qué hace aquí?, preguntó en ese tono que ella sabe usar tan bien. Ese tono que mezcla fastidio con superioridad. Yo no contesté de inmediato. Me limité a acomodarme en la cama, a subir un poco el respaldo, a mirar a mis nietos, y a respirar hondo. Porque, aunque me temblaban las manos, la voz estaba más firme que nunca. El licenciado viene porque hay asuntos que resolver, respondí. Mariana rodó los ojos. Dio un sorbo al café. ¿Ahorita? ¿En el hospital? ¿De verdad? Y sí, de verdad. Porque cuando la vida te pone frente a la verdad, no hay momento malo. El momento es ahora. Aquí. Y delante de quien debe escucharlo. El licenciado Ortega acomodó la carpeta sobre la mesita del hospital. Abrió con calma. Sacó los papeles.
Sus movimientos eran precisos, profesionales, casi ceremoniales. Pero yo sabía que lo que estaba a punto de pasar no era solo un trámite. Era un antes y un después. Era el cierre de un ciclo que llevaba años negándome a aceptar que estaba roto. Mariana seguía de pie. Miraba todo como si esto fuera una broma. Como si, en cualquier momento, yo fuera a decir, no, era mentira. Pero no. Esta vez, no había marcha atrás. Señora Carmen, como acordamos, traigo aquí el documento actualizado. Faltan las firmas para que sea oficial. Si desea, podemos repasar los términos. Me miró. Asentí. Sí, que todo el mundo lo escuche, dije. Porque ya no quería conversaciones a escondidas. Ya no quería secretos. Que todo el que estuviera presente supiera lo que pasa cuando alguien olvida que una madre no es un mueble viejo. Que una madre no es un peso. Que una madre es, y siempre será, sagrada. Y ahí, en esa habitación donde aún olía a suero, a yodo y a tristeza, el licenciado comenzó a leer. Empezó con las propiedades, la casa ubicada en, el departamento en, el terreno en, y luego los ahorros, las cuentas, las cláusulas, todo lo que construí a lo largo de toda mi vida. Mariana escuchaba, o fingía escuchar, mientras miraba de reojo el celular, suspiraba, hacía muecas. Hasta que, de repente, levantó la mano, interrumpió. Ajá, sí, pero, ya, ¿qué hay que firmar? No estoy para perder tiempo. El licenciado levantó la vista. La miró con esa cara de señorita. Usted no tiene idea de lo que viene. Luego miró hacia mí, buscando mi aprobación. Y yo asentí. Siga, licenciado. Que lo escuchen bien, todos. Entonces vino la parte clave. Esa que yo había estado esperando desde que marqué su número esa mañana. Por decisión expresa de la señora Carmen Ríos Fernández, todos los bienes, propiedades y cuentas pasan, a partir de este documento, a ser propiedad legal y exclusiva de sus nietos, Santiago y Valentina. Se hizo un silencio. Uno de esos que pesan toneladas. Uno de esos que te cortan el aire. Mariana parpadeó. Miró al licenciado. Me miró a mí. Volvió a mirar los papeles. Y su cara fue un poema. Primero incredulidad. Luego desconcierto. Y después, rabia. ¿Qué? ¿Qué es esto? No. Esto debe estar mal. Esto no puede ser. Y yo respiré profundo. Porque aunque me dolía verla así, más me dolió escuchar de su boca que soy un peso. Y si soy un peso, no cargarás con mi herencia. Los niños se miraron entre ellos, sin entender del todo la magnitud de lo que pasaba, pero sintiendo que algo grande estaba ocurriendo. Valentina me agarró más fuerte la mano. Santiago se pegó a mi brazo. Y mientras Mariana se cruzaba de brazos, empezaba a caminar de un lado a otro como leona enjaulada, yo solo pensaba, que todo el mundo lo sepa. Que todo el que esté aquí entienda que el amor se devuelve, y la indiferencia, también. La enfermera que estaba colocando un medicamento fingía revisar el suero, pero no podía dejar de mirar. Otra enfermera, que justo pasaba por el pasillo y había escuchado desde afuera, se asomaba discretamente, como quien no quiere, pero quiere. Porque estas cosas no se ven todos los días. Y menos en un hospital. Menos en un lugar donde uno espera que lo que duela sea solo el cuerpo, y no el alma. Y ahí estaba yo, rodeada de mis nietos, mirando al licenciado firmar los papeles, entregándome la pluma, pidiéndome que firmara en las líneas marcadas. Y mientras lo hacía, mientras escribía mi nombre, con letra temblorosa pero firme, sentí que algo dentro de mí se soltaba. Algo que llevaba años apretándome el pecho. Años doliendo. Años callando. Y entendí que uno no se libera el día que alguien te pide perdón. Uno se libera el día que deja de esperarlo. Cuando el licenciado me entregó la pluma, sentí que pesaba más que todo el hospital junto. No era solo una pluma. Era el cierre de un ciclo, era la firma que sellaba años de amor, de entrega, pero también de decepciones, de heridas que nunca debieron existir. Temblaba. No te voy a mentir. Me temblaban las manos, me temblaban los ojos, me temblaba el alma. Pero, aún así,
nunca me sentí tan firme. Porque entendí que había llegado el momento de escribir el último capítulo de esta historia, a mi manera. Mariana seguía de pie, mirando todo con una mezcla de incredulidad y furia que pocas veces le había visto. Cruzaba los brazos, se mordía los labios, caminaba de un lado a otro, como si buscar movimiento la ayudara a procesar lo que estaba pasando. No, esto no es real, esto no puede estar pasando, esto no me lo puedes hacer, repetía una y otra vez, casi en un susurro que se mezclaba con un temblor nervioso en su voz. Pero sí estaba pasando. Y no era que yo se lo hiciera. Era que ella se lo había ganado solita. Apoyé la hoja sobre la mesa del hospital. Acomodé la mano. Y antes de firmar, miré a mis nietos. Ellos, con esos ojitos llenos de amor, de incertidumbre, de no entender del todo, pero de sentirlo todo. Santiago me sonrió. Valentina me apretó la mano. Y ahí supe que estaba haciendo lo correcto. Que si alguien merecía todo lo que había construido en esta vida, eran ellos. No quien me mira como una carga. No quien me llama un peso. El primer trazo salió tembloroso. Pero no por duda. No. Era la mano que ya no es la de antes. Era el cuerpo que ya no tiene la fuerza de antes. Pero el alma, el alma estaba más fuerte que nunca. Escribí mi nombre completo, con todo el amor, con toda la dignidad que me quedaba. Y mientras lo hacía, cada letra era una piedra que me quitaba de encima. Cada trazo era un hasta aquí, un nunca más, un esto es lo que valgo y no lo negocio con nadie. Mariana se acercó, me arrebató la hoja de las manos, leyó rápido, su cara se desfiguró. Esto es una broma, ¿verdad? Dime que es una maldita broma, mamá, me gritó, con los ojos llenos de rabia, de incredulidad, de impotencia. Pero no era una broma. Era la vida poniéndole frente a ella el espejo que lleva años evitando. Le quité la hoja de las manos con la misma calma con la que uno recoge los pedazos de un jarrón roto y le dije: no, Mariana, no es broma. Es realidad. Mi realidad, y ahora también la tuya. El licenciado mantuvo la compostura. Su trabajo no es involucrarse, pero su mirada decía todo. Le pasé la hoja firmada. Él la revisó, marcó algunos puntos, y me fue pasando las demás. Una a una. Escrituras, cuentas, cláusulas. Todo. Firmé todo. Y mientras la hacía, no pude evitar recordar cada centavo que había ahorrado, cada noche que pasé cosiendo, cada cliente que me pagaba mal, cada lágrima que tragué cuando la vida se me hacía cuesta arriba. Todo eso estaba hoy sobre esta mesa. Mariana empezó a alterarse. Golpeaba la pared. Caminaba rápido, se jalaba el cabello. No puedes hacerme esto. No puedes dejarme fuera como si fuera una desconocida. Y ahí fue cuando la miré a los ojos. Directo. Firme. Sin miedo. Y le dije algo que llevaba años guardando. No te dejo fuera, Mariana. Tú te saliste sola, el día que empezaste a tratarme como una carga, el día que dejaste de verme como tu madre, y me empezaste a ver como un estorbo. El silencio que siguió fue brutal. De esos que no se llenan con palabras. De esos que pesan más que cualquier discusión. Santiago y Valentina miraban todo, agarrados de mi mano, en silencio. No entendían del todo los papeles, los trámites, las cuentas, pero entendían perfectamente el lenguaje del amor y del respeto. Y eso era lo único que necesitaban entender. Porque no hay herencia más grande que esa. La enfermera seguía ahí, parada junto a la puerta, fingiendo que revisaba unos papeles, pero en realidad no se perdía ni un segundo de lo que estaba pasando. Y me pregunto, ¿cómo no iba a mirar? Si estas escenas no se ven todos los días. No todos los días una madre firma, delante de todos, el acto más grande de amor, y también, el más grande de dignidad. No todos los días se aprende que hay cosas que se perdonan, y hay cosas que simplemente no se permiten. Cuando terminé de firmar el último papel, me sentí ligera, liviana, como si la vida me hubiera quitado un costal lleno de piedras que llevaba años cargando. Me recosté en la cama, cerré los ojos por un segundo y respiré hondo. Porque entendí que a veces, la libertad no viene de soltar lo que tienes. Viene de soltar a quien ya no te valora. De dejar ir, aunque duela, aunque sangre, aunque te parta en dos. Mariana, con la cara roja, los ojos llenos de rabia,
Me miró como si no me reconociera. ¿De verdad vas a hacerme esto? A mí. Soy tu hija, mamá, gritó. Y yo, le respondí con la voz más firme que me quedaba. Sí, Mariana. Eres mi hija. Pero ser hija no te da derecho a tratarme como basura. El amor no se mendiga. El respeto no se exige, se gana. Y tú lo perdiste. Y créeme, no hay sentencia más dura que esa. El licenciado ordenó los papeles, los guardó en la carpeta, y se levantó. Me dio la mano. Todo está en orden, señora Carmen. Ahora solo falta que usted me indique si desea hacer alguna copia adicional o dejar todo como lo hemos registrado. Lo miré. Sonreí. Y le dije, deje todo así. Que esto quede claro. Que quede firmado. Que quede escrito. Que quede sellado. Para que nadie, absolutamente nadie, se atreva a decir que no sabía. Apenas el licenciado cerró la carpeta, Mariana se abalanzó sobre él. Le arrebató los papeles de las manos como si fueran un billete de lotería premiado. Los abrió de golpe, con manos temblorosas, con los ojos desorbitados, como si necesitara confirmar que todo esto era una pesadilla, que en cualquier momento iba a despertar y todo estaría como ella esperaba, con su nombre, con su firma, con su derecho automático, porque claro, en su cabeza, ser hija es sinónimo de herencia asegurada, sin importar lo que hagas, lo que digas, o cuánto hieras. Y entonces, lo vi claramente. Ese segundo exacto en el que sus ojos bajaron al primer párrafo, en el que su mirada buscaba, desesperada, 3 palabras, Mariana Ríos Fernández. Pero no estaban. Pasó la hoja, buscó en la segunda, en la tercera, y su rostro cambió. Lo que empezó siendo desconcierto, se transformó en incredulidad, luego en miedo, y finalmente en furia. Porque su nombre no aparecía. No estaba. No existía en esos papeles. Era como si, legalmente, nunca hubiera sido parte de mi historia. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto, mamá? Gritó, con una voz que te juro, rebotó en las paredes, en las ventanas, en mi pecho, en mi historia entera. Se acercó a mí, agitando los papeles como si fueran cuchillos. ¿Dónde está mi nombre? ¿Por qué no estoy aquí? Esto debe ser un error. Dime que es un maldito error. Pero no lo era. Era la realidad. La misma realidad que ella construyó con cada desprecio, con cada mirada fría, con cada vez que me llamó un peso. Respiré hondo. La miré. Y aunque me temblaban las manos, la voz me salió más firme que nunca. No, Mariana. No es un error. Es exactamente lo que tú escuchaste. Lo que tú estás leyendo. Lo que tú misma sembraste. Me miró como si le acabara de clavar un puñal. Pero no entendía, no alcanzaba a comprender que los puñales, primero los dio ella. Los dio el día que me miró a los ojos y, sin titubear, le dijo a la recepcionista que yo era un peso para ella. Esto no es justo. No es justo. Soy tu hija. Soy tu única hija, carajo. ¿Cómo te atreves? Gritaba mientras rompía el aire con las manos, como queriendo desgarrar algo, lo que fuera, para aliviar su rabia. Y yo solo la miraba. Porque, aunque te cueste creerlo, hasta en ese momento, algo dentro de mí, todavía quería entenderla, justificarla, buscarle un poquito de amor debajo de tanta rabia. Pero no lo encontré. No estaba. No quedaba. Sabes que no es justo, Mariana, le dije mientras apretaba las manos de Santiago y Valentina. No es justo que una madre de la vida, el alma y los mejores años, para que su propia hija la vea como una carga. No es justo que te duela no aparecer en estos papeles, pero no te haya dolido verme postrada en esta cama, con la cadera rota, con el corazón partido, mientras tú estabas más pendiente de tu celular que de preguntarme si respiraba. Y te juro, su silencio después de eso, fue más estruendoso que cualquier grito. Santiago, que no entendía del todo lo que pasaba, me abrazó más fuerte. Valentina subió de nuevo a la cama y me rodeó con sus bracitos, como protegiéndome, como diciéndome sin palabras, no te preocupes, abuela, aquí estamos. Y eso fue todo lo que necesitaba. Porque si alguna vez tuve dudas, si alguna vez pensé que quizás me estaba equivocando, en ese momento, esas dudas se evaporaron como el vapor del suero. Mariana rompía el aire con pasos fuertes.
Se agarraba la cabeza. Caminaba. Se detenía. Me miraba. Miraba al licenciado. Volvía a mirarme. Y cada vez que sus ojos volvían a los papeles, se descomponía más. Porque su nombre no estaba. No estaba en la herencia. No estaba en las propiedades. No estaba en las cuentas. Y lo peor para ella, era que tampoco estaba en mi corazón, al menos no como alguna vez estuvo. El licenciado, con toda la paciencia de alguien que ya ha visto 1000 familias romperse frente a una mesa de firmas, la miraba en silencio. No dijo una sola palabra. No hacía falta. Porque la vida misma ya estaba hablando por todos. Porque lo que Mariana no entendía es que, a veces, las herencias no se pierden en el papel, se pierden mucho antes. Se pierden con cada indiferencia, con cada ausencia, con cada vez que alguien te llama a un peso. No me puedes hacer esto, repetía Mariana, pero ya no con rabia. Ahora era otra cosa. Era miedo. Era ese terror que te da darte cuenta de que, por primera vez en la vida, tus actos tienen consecuencias. Que no todo es reversible. Que hay cosas que, cuando se rompen, no se pegan. Que hay palabras que, cuando se dicen, no se borran. Y que hay madres, que cuando se cansan de verdad. Me miró, con los ojos llenos de furia, pero también de algo más, de vacío. De ese vacío que te da saber que la vida te acaba de poner en tu lugar. ¿De verdad me vas a dejar fuera? A mí. Yo soy tu hija, mamá, tu hija. Y entonces, le respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Sí, Mariana. Eres mi hija. Pero te lo dije una vez, y te lo repito, si soy un peso, no cargarás con nada mío. Y te juro, ahí supe que, sobre esta mesa, se acababa todo. Mariana me miraba como si no me reconociera. Como si, de pronto, yo me hubiera convertido en una extraña para ella. O tal vez, no. Tal vez, la que estaba abriendo los ojos, era yo. Porque, aunque nos cueste aceptarlo, hay momentos en la vida donde te das cuenta de que no conoces a las personas que más amas. O mejor dicho, te das cuenta de que ellos nunca te amaron como tú pensabas. Y duele. Te lo juro, duele más que cualquier fractura, que cualquier herida física. Es un dolor que no sale en las radiografías, pero te rompe igual. Ella seguía ahí, cruzada de brazos, respirando agitada, caminando de un lado a otro, lanzándome miradas llenas de rabia, de incredulidad, de reproche. No puedo creerlo. No puedo creer que me estés haciendo esto, repetía, casi como un mantra. Y yo, desde la cama, la observaba, pero ya no con tristeza. Ya no con ese nudo en la garganta que me había acompañado todo el día. Ahora la miraba con algo distinto. Con esa mezcla de dignidad y paz que solo llega cuando entiendes que poner límites también es amor. Amor propio. No lo estás entendiendo, Mariana, le dije despacio, claro, firme. Esto no es un castigo. Esto es consecuencia. Es aprendizaje. Porque la vida te enseña, de una manera o de otra. Y a veces, te enseña tarde. Pero te enseña. Ella bufó, rodó los ojos, pateó una silla que estaba en la esquina del cuarto. Claro que es un castigo. Me estás castigando por una tontería, por una frase que dije sin pensar. Me dolió escuchar eso. Porque no era una frase. No fue un desliz. Fue una verdad que se le escapó del alma, porque lo que sale en un momento de presión es lo que realmente está guardado dentro. Una tontería, le respondí, sintiendo como algo dentro de mí se encendía. ¿De verdad crees que llamarme un peso fue una tontería? ¿De verdad piensas que verme aquí, tirada en una cama de hospital, sin que siquiera preguntara si estaba viva o muerta, fue una tontería? Su silencio me lo dijo todo. Porque claro, hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y ese fue uno de ellos. La enfermera, que seguía fingiendo que revisaba el monitor, no pudo evitar soltar un suspiro. Porque estas cosas, uno las siente. No hace falta ser parte de la familia para saber que aquí se estaba rompiendo algo que no se arregla nunca más. Mariana se dejó caer en la silla. Tapó la cara con las manos. Y por un segundo, pensé que iba a llorar. Que, tal vez, la coraza se le había roto. Que, quizás,
Iba a entender. Pero no. Levantó la cabeza, y lo único que salió de su boca fue: «Esto, no me lo esperaba de ti». Me mordí los labios. Cerré los ojos. Y respiré hondo. Porque si algo había aprendido en estos últimos minutos, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro que no te lo esperabas, Mariana. Porque estabas tan segura de que yo iba a estar siempre, aguantando, cediendo, perdonando, que nunca pensaste que, un día, se me acabara la paciencia. Pero mira, se acabó. Porque una madre da la vida, pero no da la dignidad. Esa no se regala. Ella se levantó de golpe. Golpeó la pared. Caminó hacia la puerta. Abrió. Cerró. Volvió a abrir. Volvió a cerrar. Como si el simple acto de moverse pudiera resolver lo que estaba pasando. Esto es injusto. Injusto, repetía, casi gritando. Pero ahí entendí algo. Algo que, te juro, cambió todo en mi cabeza. Mariana no estaba dolida porque me dolía. No. Estaba dolida porque se quedó fuera. Porque lo que le dolía no era perderme a mí. Era perder lo que yo tenía. Y te juro, esa fue la estocada final. Santiago me apretó la mano. Valentina me abrazó fuerte, con esos bracitos chiquitos, pero llenos de amor real. Y mientras ellos me rodeaban, mientras sentía su calorcito, su cariño, su amor sin condiciones, más claro me quedó que lo que estaba haciendo era lo correcto. Lo justo. Lo necesario. Porque cuando la vida te da nietos que te aman como ellos, entiendes que no todo está perdido. Que la vida aún sabe compensar. Miré al licenciado, que seguía sentado, organizando los papeles. Le hice un gesto con la cabeza, como diciéndole: «Continúe, terminemos esto». Y él, serio, tranquilo, como si llevara toda la vida viendo familias romperse y recomponerse al mismo tiempo, siguió revisando documentos, marcando dónde debía firmar, dónde debía estampar mi huella. Porque lo que estaba pasando ahí no era solo legal, era simbólico. Era un acto de amor hacia mí misma. «Mamá, de verdad, piénsalo bien», dijo Mariana, con un tono que, por un segundo, quiso sonar a súplica, pero que no le salió del todo. Y la miré. Le sostuve la mirada. Y le respondí con la voz más serena, más firme, más mía que jamás había usado en mi vida. «No, Mariana. Ya lo pensé. Lo pensé toda una vida. Lo pensé cada vez que me ignoraste, cada vez que me hablaste mal, cada vez que te olvidaste de que soy tu madre. Y hoy ya no pienso más. Hoy actúo». Y ahí entendí que no era un castigo. Nunca fue un castigo. Era un aprendizaje. Para ella, para mí, para todos. Porque la vida, cuando no te enseña con amor, te enseña con dolor. Pero enseña. Siempre enseña. Cuando Mariana salió de la habitación dando un portazo que hizo temblar hasta las ventanas, el silencio que quedó fue de esos que se te meten en los huesos. Un silencio pesado, incómodo, que no sabía si era tristeza, rabia, alivio o todo junto. Cerré los ojos. No porque quisiera dormir. No. Cerré los ojos porque necesitaba un segundo. Un solo segundo para entender lo que acababa de pasar. Porque aunque yo sabía que estaba haciendo lo correcto, también sabía que eso que acababa de firmar, ya no tenía vuelta atrás. Abrí los ojos y lo primero que vi fue a la enfermera. Esa misma que llevaba rato fingiendo que acomodaba cosas en el carrito, pero que en realidad había presenciado todo. Su cara era un poema. Me miraba como quien acaba de ver un terremoto. Una mezcla de asombro, respeto y algo más. Algo que nunca supe si era tristeza, admiración o un poquito de las dos cosas. Me sonrió. Una sonrisa chiquita, tímida, pero honesta. Y me dijo bajito, como quien no quiere, pero quiere: «Señora, qué valentía la suya. Qué valor. No cualquiera». Le sonreí de vuelta. Pero no con una sonrisa alegre. Fue esa sonrisa triste, cansada, esa que uno suelta cuando entiende que ser valiente no siempre es bonito. No siempre es heroico. A veces, ser valiente duele más que rendirse. Pero igual, se hace. Porque hay momentos en la vida donde te rompes o te salvas. Y hoy elegí salvarme. Aunque doliera. Aunque me partiera el pecho.
Me incorporé un poco en la cama. Miré a mi alrededor. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que hasta entonces no había notado. Las puertas del pasillo estaban entreabiertas. Varias. Y de esas puertas se asomaban ojos. Ojos de pacientes, de familiares, de doctores, de enfermeros. Gente que había escuchado los gritos, las palabras, la discusión. Gente que, sin querer, se convirtió en testigo de una historia que, seguro, jamás olvidarían. Porque estas cosas no se ven todos los días. Uno de los médicos, que pasaba revisando expedientes, se detuvo frente a mi puerta. Me miró. Me miró con esa cara de quien no sabe si debe intervenir, si debe preguntar, o si mejor hace como que no escuchó nada. Pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, en silencio, observando. Y yo también lo miré. Porque en ese momento entendí que lo que acababa de pasar ahí era mucho más que un trámite. Era una lección. Para mí. Para Mariana. Y para todo el que lo hubiera escuchado. Valentina, que seguía pegada a mi lado, me acariciaba el brazo con esas manitas suavecitas. Me miraba con esos ojitos que, sin entender del todo, si sentían que algo grande había pasado. ¿Estás bien, abuela?, me preguntó, con esa vocecita que te derrite por dentro. Le sonreí. Le acaricié el cabello. Sí, mi amor, estoy bien. Más bien que nunca. Porque aunque el cuerpo dolía, el alma, por primera vez en mucho tiempo, respiraba. Santiago se levantó, fue hasta el carrito del suero, y me trajo un vasito con agua. Lo hizo con esa torpeza dulce que tienen los niños cuando quieren ayudar y no saben exactamente cómo. Me lo pasó y me dijo: «Toma, abuela, para que te sientas mejor». Y sí, ese vasito de agua, dado con amor, valía más que todas las propiedades, los terrenos y los papeles que acababa de firmar. Porque eso no se hereda. Eso se siembra. La enfermera terminó de acomodar lo que fingía acomodar. Se acercó a mí, me tomó la mano, y me dijo bajito: «Lo que usted hizo hoy, no lo hace cualquiera. No se sienta mal. Usted solo hizo lo que muchas quisieran hacer, pero no se atreven». Y ahí me quebré un poquito. Porque entendí que no estaba sola. Que, aunque mi hija me había fallado, había gente que veía, que entendía, que respetaba. Vi al licenciado Ortega guardando los papeles en la carpeta negra. Lo hizo con esa calma de quien sabe que, aunque para él es un trámite más, para mí es una vida entera. Me miró, me hizo un gesto de respeto, y me dijo: «Señora Carmen, todo está en orden. Todo está legal. Todo está claro». Asentí. «Gracias, licenciado. Gracias por ayudarme a cerrar este capítulo». Porque sí, eso era un cierre. Uno de esos que, aunque duelen, son absolutamente necesarios. Y mientras todo esto pasaba, escuché pasos. Pasos rápidos. Furiosos. Eran de ella. De Mariana. Iba y venía por el pasillo, gritando, quejándose, diciendo cosas como: «No me puede hacer esto. Es una locura. Es injusto. Yo soy su hija». Y la escuchaban todos. Todos los que estaban ahí. Todos los que se asomaban. Todos los que, seguramente, ya no la mirarían nunca más de la misma manera. Porque el respeto se gana. Y la indiferencia también se cobra. Me recosté en la cama. Cerré los ojos. Y mientras escuchaba su voz perdiéndose por el pasillo, pensé: qué curioso, la vida da muchas vueltas. Y a veces, las vueltas llegan cuando menos lo esperas. Porque sí. Hoy entendí algo que me encantaría preguntarles a ustedes que están escuchando mi historia. ¿Qué harías tú si tu propio hijo te llama un peso? ¿Perdonarías? ¿O harías lo mismo que yo? Porque, te lo juro, nunca imaginé que un día tendría que hacerme esa pregunta. Y entonces, mientras la tarde seguía cayendo, mientras el sol se filtraba por esa ventana gris del hospital, entendí que, aunque el cuerpo estaba roto, el alma, por fin, estaba de pie. Firme. Digna. Viva. Cuando el silencio volvió a instalarse en esa habitación, no supe si lo que sentía era paz, alivio, o simplemente el cansancio más grande de toda mi vida. Me recosté, miré hacia el techo, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una carga. No me sentí un estorbo.
No me sentí un peso. Me sentí, yo, Carmen, la mujer que sobrevivió a todo, la que crió sola, la que trabajó hasta que las manos se le agrietaron, la que amó hasta vaciarse, la que, hoy, entendió que también tiene derecho a amarse a sí misma. Sentí las manitas de Valentina jugando con mis dedos. Esas manos chiquitas, suaves, llenas de amor, que me apretaban como diciéndome, aquí estoy, abuela. No estás sola. Y mientras la miraba, con su trencita despeinada y su sonrisa torcida, supe que el amor no siempre viene de donde uno lo espera. A veces, llega en forma de nieta. De ese pedacito de vida que, sin pedirlo, te salva cuando más lo necesitas. Santiago, mientras tanto, no soltaba mi otra mano. Me miraba serio, con esos ojos que parecen más grandes que él mismo, como si, sin entender del todo lo que había pasado, supiera que algo muy importante había ocurrido. Abuela, no te preocupes. Nosotros siempre vamos a cuidarte. Siempre. ¿Sí? Me dijo, con esa vocecita que te juro, me sostuvo más fuerte que cualquier bastón, más que cualquier medicina. Y ahí entendí. Entendí que, aunque la vida te rompa, aunque te dé golpes que no viste venir, aunque te falle quien menos esperabas, siempre, siempre hay algo, o alguien, que te sostiene, que te recuerda quién eres, que te hace entender que tu valor no depende de nadie, ni de un hijo, ni de un papel, ni de una herencia, ni de un apellido. Depende de ti, solo de ti. Acaricié sus caritas. Les di un beso en la frente a cada uno. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí se acomodaba. Se reparaba. Se curaba. Mis amores, ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor que tengo. Lo único que realmente vale la pena. Ellos sonrieron. Y entonces, Valentina sacó de su mochilita otro dibujo. Esta vez, era un corazón enorme, con mi nombre adentro. Y abajo, en esas letras torcidas de niña, había escrito, abuela, tú no eres un peso. Eres nuestras alas. Te juro, ahí sí no pude más. Me quebré, pero no de tristeza, no de dolor. Me quebré de amor. De ese amor puro, sincero, incondicional, ese que no pide, que no exige, que no te mide, que no te reclama. Ese amor que simplemente te abraza, te sostiene, te sana. Y mientras los abrazaba, mientras los apretaba fuerte contra mi pecho, pensé, qué ironía, la vida me rompió el cuerpo, pero ellos me están reparando el alma. Miré al licenciado, que seguía ahí, terminando de guardar los papeles. Me miró, me hizo un gesto de respeto. Y antes de irse, me dijo algo que no esperaba. Señora Carmen, permítame decirle algo, pocas veces en mi vida he visto un acto de amor propio tan grande como el que usted hizo hoy. Le sonreí, le agradecí, y entendí que, aunque para él era un trámite más, para mí, era el acto más importante de toda mi vida. Cuando se fue, la habitación quedó en silencio otra vez. Un silencio distinto, un silencio que no dolía, que no pesaba. Era un silencio lleno de amor, de certezas, de esos silencios que te arropan, que te dicen, todo está bien, lo hiciste bien, ya puedes descansar. Y mientras miraba a mis nietos jugando con los lápices de colores, entendí que, aunque Mariana se hubiera borrado sola de mi vida, ellos eran el último nombre en mi corazón. Porque sí, a veces uno cree que los hijos son tu todo, que son tu único motivo, que sin ellos no hay nada. Y luego la vida te enseña que no, que a veces los hijos no son lo que esperabas, que a veces te toca aceptar que quienes realmente te aman no siempre llevan tu sangre directa, o no siempre son tus hijos, sino tus nietos, tus verdaderos tesoros. Santiago se acercó, me tomó la cara con sus manitas, me miró fijamente, y con esa inocencia brutal que solo los niños tienen, me dijo, abuela, sabías que tú eres mi persona favorita en todo el mundo. Y ahí, se me apretó el pecho, pero no de tristeza, de amor, de ese amor que te salva, que te rescata, que te recuerda que, aunque todo se caiga, mientras haya amor, uno siempre puede volver a levantarse. Miré la hora. Afuera empezaba a oscurecer.
Las luces del hospital se encendían poco a poco, y mientras veía cómo el día se iba apagando, me di cuenta de que, en realidad, no era el día lo que se apagaba. Era una etapa. Era un ciclo. Era esa parte de mi vida donde me creía obligada a soportar, a aguantar, a tragarme todo, solo porque es mi hija. No más. Hoy entendí que ser madre no es ser esclava, que amar no es permitir que te humillen. Y mientras les acariciaba el cabello, mientras les decía cuánto los amaba, entendí que, aunque la vida me hubiera roto muchas veces, también me había dado los pedazos correctos para reconstruirme. Y esos pedazos se llaman Santiago y Valentina, porque ellos son el último nombre que queda en mi corazón. Y te juro que no necesito nada más. Pasaron unas horas desde que todo se firmó, desde que las palabras se dijeron y los papeles se sellaron. El ambiente en la habitación cambió. Ya no estaba cargado de tensión, de rabia, de gritos. Ahora lo que quedaba era un silencio raro. Un silencio que ya no era mío. Era de ella, de Mariana. Porque cuando alguien sabe que perdió, no necesita que se lo digan. Lo siente. Lo lleva como un peso que, curiosamente, sí duele, y no se puede soltar. Miraba la ventana del hospital. El cielo empezaba a oscurecer. Las luces de la ciudad se encendían, una por una, como si alguien allá arriba fuera marcando puntos de luz para que uno no se sienta tan solo. Y mientras observaba eso, mi celular vibró. Lo tomé sin prisa, pensando que sería un mensaje del licenciado, de los niños. Pero no. Era ella. Mariana. Mi hija. O lo que alguna vez fue mi hija. Dudé si abrirlo. Dudé si, después de todo lo que pasó, quería oír algo más de su boca. Pero lo abrí. El mensaje era corto. Frío. Sin emojis. Sin un mamá. Sin un ¿cómo estás? Solo 3 líneas que me apretaron el pecho. No esperaba esto de ti. No pensé que fueras capaz. No te reconozco. Lo leí. Lo volví a leer. Y mientras lo leía, me di cuenta de que, aunque yo había firmado los papeles, la que realmente había perdido todo era ella. Porque perder una casa duele. Perder un terreno molesta. Pero perder el respeto, perder el amor de una madre, eso, te lo juro, no lo cura ningún abogado. No contesté. No. No porque no tuviera que decir. Palabras me sobraban. Lo que no me sobraba era energía para seguir discutiendo con alguien que, claramente, seguía sin entender nada. Porque su mensaje no era un pedido de perdón. No era una reflexión. No era una muestra de arrepentimiento. Era pura rabia. Orgullo. Esa incapacidad que tienen algunos de mirar hacia adentro y decir, la regué. Me equivoqué. Perdón. Pero no. No todos saben hacerlo. Me recosté, puse el celular boca abajo, y respiré hondo. Cerré los ojos y sentí que, por primera vez en muchos años, no cargaba con culpas que no eran mías. No cargaba con el deber de ser siempre la que entiende, la que perdona, la que aguanta. Hoy no. Hoy solté. Y qué liviano se siente soltar. Qué liviano es, aunque duela, dejar ir lo que te lastima. Lo que no te cuida. Lo que no te valora. Minutos después, mi celular vibró otra vez. Pero esta vez, no fue un mensaje. Fue una notificación. Entré, por costumbre, a mis redes sociales. Y ahí lo vi. Mariana había eliminado mi foto de su perfil. Esa foto donde salíamos las dos, abrazadas, hace años. Una foto que llevaba ahí desde que nacieron sus hijos. Una foto que, por más peleas que hubiéramos tenido antes, nunca había quitado. Hasta hoy. Hasta ahora. Y te juro que eso me dolió más que el mensaje. Porque quitar una foto puede parecer una tontería, pero no lo es. Quitar una foto es decirle al mundo, ya no formas parte de mi vida. Ya no eres nada mío. Y lo entendí perfectamente. Porque, aunque ella nunca lo dijo con palabras, ahí estaba. En ese gesto chiquito, silencioso, pero brutalmente claro. Me borró. Me eliminó. Me tachó. Y entonces pensé, qué curioso, tanto que le molestó quedar fuera de los papeles, y fue ella la que empezó a borrarme de su vida. No lloré. No.
No porque no doliera. Dolía. Te lo juro que dolía. Pero el llanto ya no salía. Porque hay lágrimas que se acaban. Hay llantos que se secan cuando entiendes que, por más que te duela, ya no hay nada que hacer. Lo intenté. Lo di todo. Lo entregué todo. Y aún así, no fue suficiente. Pero no porque yo no fuera suficiente, sino porque ella nunca supo cómo cuidar lo que se le dio. Santiago y Valentina seguían ahí, jugando con sus dibujos, riendo, haciéndome preguntas de todo. Que si cuando me daban de alta, que si podían quedarse a dormir conmigo, que si podían traerme más galletas. Y mientras los miraba, mientras escuchaba sus risas, me di cuenta de que el amor verdadero, sigue, permanece, resiste, no se borra, no se bloquea, no se quita de una foto de perfil. Acaricié sus cabecitas. Les di un beso a cada uno. Y mientras lo hacía, entendí que el verdadero error no fue mío. Que no era yo la que tenía que cargar con la culpa de nada. Que el silencio que Mariana me estaba dando ahora no era un castigo. No era una venganza. Era simplemente el silencio de quien sabe que perdió. Y que, por orgullo, por soberbia, por incapacidad de mirarse, prefiere borrarte antes que aceptar que te falló. Miré una vez más el celular. Dudé si responder. Dudé si decirle algo, aunque fuera un cuídate. Pero no lo hice. Porque entendí que, a veces, el mayor acto de amor es el silencio. El silencio de quien ya no quiere pelear. De quien ya no tiene nada que demostrar. De quien, simplemente, decidió sanar. Los días siguientes pasaron lentos, pero tranquilos. Después de lo que había sido aquel huracán emocional en esa habitación de hospital, lo que vino fue calma. Una calma rara, de esas que uno no sabe si son paz, o simplemente el cuerpo rindiéndose al cansancio. Me movía poco, seguía adolorida, claro, pero por dentro sentía algo que no recordaba hace años. Ligereza. Como si me hubiera quitado un costal de piedras que llevaba cargando desde hacía tanto, que ya ni me daba cuenta que estaba ahí. Recuerdo la sensación exacta cuando volví a casa. Esa casa que, por años, fue testigo de mis desvelos, de mis sacrificios, de mis días buenos, y sobre todo, de los malos. Abrir la puerta, cruzar ese umbral, y mirar cada rincón, fue como volver a abrazarme a mí misma. Sentí que, aunque el cuerpo estaba golpeado, el alma por fin respiraba. Y lo mejor de todo, no volví sola. Santiago y Valentina quisieron quedarse unos días conmigo. Y te juro, esos días me sanaron más que cualquier tratamiento. La casa se llenó de vida, de risas, de olores que no olía desde hace tiempo. El aroma a pan calentito en el horno, el sonido de la licuadora preparando juguitos, las risas corriendo de un cuarto a otro, los dibujos pegados en la nevera, las vocecitas llamándome, abuela, ven a ver esto. Todo eso me recordó que, aunque la vida te quita, también te da. Porque sí, la vida siempre devuelve. A su manera, a su tiempo, pero devuelve. Hacía años que no cocinaba con tanto amor, que no ponía la mesa con tanto cariño, que no sentía que mi casa era un hogar. Les preparé galletitas como las que hacía cuando Mariana era niña. Y mientras las horneaba, Santiago me abrazó por la espalda y me dijo bajito, como un secreto, Abu, esta es la casa más bonita del mundo. Y esas palabras valieron más que cualquier escritura, que cualquier terreno, que cualquier cuenta bancaria. Valentina me ayudaba a batir la masa, se llenaba las mejillas de harina y se reía, me ponía harina en la nariz y me decía, así te ves más bonita, abuela. Y te juro, en ese momento, entendí algo que me atravesó el alma. Uno pasa la vida entera trabajando, acumulando cosas, comprando, guardando, creyendo que eso es lo que te da seguridad, lo que te hace valioso. Pero no. Lo que realmente te hace rica es esto. Son ellos. Es el amor que siembras. Es el cariño que dejas sembrado en quienes sí saben cuidarte. La casa se volvió un campamento. Pusimos cobijas en el piso del salón. Hicimos una especie de tienda con sábanas y cojines. Vimos películas, contamos historias, comimos palomitas. Y mientras los veía dormirse abrazados uno al otro, pensé, ellos son mi familia. Ellos son mi verdadero legado. Ellos son mi razón. Porque sí,
Entendí que no todo lo que se hereda está escrito en un papel. Hay herencias que se dan en forma de recuerdos, de amor, de momentos como este. Por primera vez en años, me levantaba y no me dolía el alma. Por primera vez en años, desayunaba sin ese nudo en la garganta, sin ese pensamiento que me venía como cuchillo. ¿Qué hice mal como madre? No. Ahora me miraba al espejo y me decía, no hiciste nada mal. Lo diste todo. Y quien no supo valorarlo, se lo pierde. Punto. Y créeme, eso no es rabia. Eso es paz. Es entendimiento. Es aprendizaje puro. A media mañana, mientras recogía los platos, escuché que alguien metía una carta por debajo de la puerta. Fui, la recogí, la miré. No tenía remitente. No tenía nombre. Solo mi dirección escrita a mano, con esa letra que conozco de memoria. La abrí. Y sí, era de ella. De Mariana. Por un segundo, el corazón se me encogió. Porque, aunque todo lo que había pasado, aunque todo lo que se había roto, seguía siendo mi hija. Parte de mí, aún quería pensar que tal vez iba a pedir perdón. Pero no. Abrí la carta. Leí las primeras líneas. Y entendí que no. No era una disculpa. No era un perdóname. Era otra cosa. Era una mezcla rara entre reclamo, orgullo y rabia disfrazada de decepción. Nunca pensé que fueras capaz de hacerme esto. No te reconozco. No sé quién eres. No me esperaba esto de ti. Y ahí, me di cuenta de que, en el fondo, ella no había perdido lo que creía haber perdido. Lo que realmente había perdido era la capacidad de mirar hacia adentro. Me senté. Miré la carta un rato. La leí varias veces. Me dolió, sí, porque uno no se vuelve de piedra. Uno no deja de ser madre por firmar un papel. Uno no deja de sentir, de esperar, de desear que, aunque sea, te digan, perdón, mamá, me equivoqué. Pero eso no llegó. No estaba. No vendría. Y entonces, respiré hondo. Y supe qué tenía que hacer. Sin pensarlo mucho, sin dramatismos, sin lágrimas, me levanté, fui al bote de basura, y la rompí. Pedazo por pedazo. Porque entendí que, así como ella decidió borrarme de su foto de perfil, yo tenía derecho a borrarme de sus reproches, de sus culpas, de sus reclamos vacíos. Porque la vida siempre devuelve. Y hoy me estaba devolviendo lo que más valía, paz. Me quedé mirando por la ventana. Vi a Santiago y Valentina jugar en el jardín, riendo, corriendo, inventando mundos donde todo es posible. Y ahí supe que lo había hecho bien. Que no me equivoqué. Que, aunque la vida me partió 1000 veces, también me dio 1000 razones para seguir. Y que al final, el amor que uno da, siempre, siempre, regresa. Los días siguieron su curso. Y aunque por fuera todo parecía volver a la normalidad, por dentro, yo sabía que nada volvería a ser igual. Hay cosas que, cuando se rompen, ya no se arreglan. No importa cuánto las pegues, cuánto lo intentes. Hay quiebres que se vuelven parte de la historia. Y no es tristeza. No es rencor. Es aceptación. Aceptar que hay cosas que uno no puede cambiar. Aceptar que, aunque el corazón quiera, hay amores que ya no se rescatan. Esa mañana, mientras preparaba café, me quedé mirando la foto que tengo en la repisa del comedor. Es de hace años. Salimos las dos. Mariana tenía apenas 15. Yo la abrazaba y ella me sonreía. Esa sonrisa que hoy ya no existe. Esa foto que, por más que la mire, me recuerda que alguna vez fuimos felices. Que alguna vez fuimos madre e hija. Me quedé ahí, con la taza en las manos, preguntándome en qué momento todo se rompió. ¿En qué momento dejamos de encontrarnos? Y la respuesta nunca llegó. A media mañana, tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Los niños estaban en la escuela y yo, sinceramente, pensé que era alguna vecina. Pero no. Cuando abrí, ahí estaba. Mariana. Parada. Cruzada de brazos. Con esa cara que conozco de memoria. Esa cara de orgullo, de rabia contenida, de quien pelea más consigo misma que con el mundo. No sabía si abrirle del todo, o no. Pero lo hice.
Le abrí la puerta. Porque aunque todo, uno nunca deja de ser madre. Entró sin decir mucho. Caminó hacia la sala. Se sentó. Y ahí se quedó, mirando el suelo, jugando con las manos, mordiéndose el labio. No decía nada. Y yo, tampoco. Porque después de tanto, ya no sabía si me tocaba hablar a mí, o si le tocaba a ella. Nos quedamos así, en silencio, varios minutos. Hasta que finalmente, casi en un susurro, dijo: «No pensé que fueras capaz, otra vez». Otra vez esa frase. Y ahí supe que había venido, sí, pero no a pedir perdón, sino a decirme que no me reconocía. La miré largo, y le respondí bajito, pero firme: «Pues mírame bien, Mariana, porque esta que ves, esta soy yo. La que aguantó, la que crió, la que dio todo, y también la que aprendió a decir basta». Levantó la cabeza. Me miró a los ojos. Y por un segundo, vi algo romperse en su mirada. Pero no era arrepentimiento. No era amor. Era orgullo. Orgullo roto. Orgullo herido. Ese que duele más que cualquier otra cosa, pero que a algunos les pesa más que el amor. «No vine a pelear», dijo, con la voz tensa. Solo quería que supieras que no me esperaba esto de ti. Que me duele. Que no entiendo cómo pudiste». Y ahí me di cuenta. No había entendido nada. Porque lo que le dolía, no era lo que me hizo a mí. Era lo que yo, por primera vez en mi vida, me permití hacer por mí misma. Era que, por primera vez, no cedí. No me quebré. No le supliqué amor. Cerré los ojos un segundo. Respiré hondo. Y le dije: «¿Sabes qué me duele a mí, Mariana? Me duele que tú pienses que lo que duele es lo que yo hice, y no lo que tú hiciste. Me duele que te duela la herencia, pero nunca te dolió mi soledad, mi tristeza, mi dolor. Me duele que vengas aquí, no a decirme «lo siento», sino a decirme que no me reconoces». Y ahí se hizo otro silencio. De esos que te rompen. De esos que pesan. Se levantó. Caminó por la sala. Se frotaba las manos. «No te entiendo, mamá. No sé en qué momento cambiaste tanto. Antes tú no eras así». Y yo le respondí sin pensar: «No, Mariana, antes no era así. Antes me dejaba romper. Antes aguantaba. Pero hoy no. Hoy aprendí. Y tú deberías aprender también». Me miró. Abrió la boca. Pero no salió nada. Nada. Porque cuando uno no tiene la capacidad de mirarse al espejo, el alma se queda muda. Volvió a sentarse. Se cruzó de brazos. Y con ese tono agrio, con esa mezcla de rabia y tristeza que ya me era tan conocida, me soltó: «Tú siempre vas a ser mi mamá, aunque hagas esto». Y ahí entendí todo. Entendí que ella, aunque lo diga, aunque lo grite, aunque lo repita, no sabe todavía si quiere perdonar o si prefiere seguir alimentando su orgullo. Porque hay quienes prefieren perder a pedir perdón. Porque para algunos, el orgullo pesa más que el amor. La miré. Le tomé las manos. Y le dije, mirándola directo a los ojos, como quien le habla al alma: «Tú decides, Mariana. Esto ya no depende de mí. Depende de ti. Puedes elegir el camino del perdón. O puedes seguir caminando con ese orgullo que te pesa más que cualquier herencia. Pero lo que no voy a hacer es cargar contigo. No más». Me soltó las manos. Miró al piso. Y no dijo nada. Después de un rato, se levantó. Se acomodó la bolsa al hombro. Y antes de irse, me miró, con los ojos brillosos, pero con la boca cerrada. Como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Como si quisiera decir algo, pero no pudiera. O no supiera cómo. O no quisiera. No lo sé. Me miró. Dio media vuelta. Y se fue. Sin un abrazo. Sin un te quiero. Sin un perdón. Solo se fue. Me quedé ahí, en la sala, mirando la puerta cerrarse. Y mientras la veía alejarse, entendí algo que me atravesó el pecho, pero que también me dio paz. El que se va sin despedirse es porque nunca pensó volver. O
porque no sabe cómo volver. Y entonces, respiré hondo. Y me prometí, ahí mismo, que lo que venga, será lo que tenga que ser. Cuando cerré la puerta detrás de Mariana, me quedé ahí parada, con la mano apoyada en la madera, sintiendo como el eco de sus pasos se iba perdiendo, primero en el pasillo, luego en la calle, y finalmente, en mi historia. Porque sí, entendí que hay personas que no solo se van de tu casa, también se van de tu vida. Y a veces, uno tiene que dejarlas ir. Por amor propio, por salud mental, por paz. Me giré. Caminé hacia la ventana del salón y desde ahí la vi. Caminaba rápido, casi corriendo, con los brazos cruzados, la mirada baja, sin mirar atrás, sin voltear, sin despedirse. Y mientras la veía alejarse, me di cuenta de que, en el fondo, ese no era un adiós que yo le daba a ella. Era el adiós que, en algún lugar de su corazón, ella ya me había dado hace años. Solo que hoy, era oficial. Me senté en el sillón. Miré la sala. Ese mismo lugar que fue testigo de cumpleaños, de tareas hechas en la mesa, de risas, de juegos, de abrazos. Y también de gritos, de peleas, de lágrimas. Me quedé ahí, respirando hondo, dejando que cada recuerdo pasara como una película frente a mis ojos. Y mientras más lo veía, más entendía que uno no pierde a quien te llama un peso. Uno se libera. Santiago y Valentina entraron corriendo, trayendo flores del jardín. Me las pusieron en las manos, sonriendo, riéndose, llenándome de vida. Abuela, estas son para ti, porque tú eres lo más bonito que tenemos, me dijo Valentina, mientras me abrazaba. Y en ese momento, supe que el amor verdadero no se exige, no se obliga, no se mendiga. El amor verdadero, se da. Y se recibe. Así, simple, natural, puro. Los senté a los dos a mi lado. Les tomé las manitas. Les miré esos ojitos llenos de vida, de amor, de futuro. Y les dije algo que, te juro, salió directo de mi alma. Mis amores, hoy quiero que aprendan algo que nunca olviden. El amor se devuelve, y la indiferencia, también. El respeto se gana, o se pierde. Pero lo que nunca deben permitir, es que alguien les haga sentir que son un peso. Porque ustedes son un tesoro. Santiago me abrazó fuerte. Valentina me dio un beso en la mejilla. Y mientras los apretaba contra mi pecho, entendí que ellos eran mi verdadero legado. Que no eran los terrenos, ni la casa, ni las cuentas del banco. Que la herencia más grande que uno deja, son los valores. Es el amor. Es la enseñanza. Es mirar a los que amas y saber que hiciste todo lo posible por dejarles algo que no se compra, pero que vale más que todo, dignidad. Ese día, les enseñé a plantar flores. Les enseñé a amasar pan. A doblar la ropa. A poner la mesa. Y mientras lo hacíamos, les conté historias. Les hablé de la vida. De los errores. De lo que pasa cuando uno olvida cuidar lo que ama. Y mientras me escuchaban, atentos, curiosos, preguntando, entendí que no estaba criando nietos. Estaba sembrando seres humanos. Seres humanos que, ojalá, elijan siempre el amor, antes que el orgullo. Cayó la tarde. Y con ella, también se terminó algo dentro de mí. Se terminó esa parte que cargaba culpas que no eran mías. Que pensaba que ser madre era sinónimo de aguantarlo todo. Que creía que el amor era sufrir. No más. Hoy aprendí que amar también es soltar. Que querer no es aguantar humillaciones. Que la dignidad nunca debe ponerse en oferta. Cenamos los tres juntos. Entre risas, anécdotas y juegos. Y mientras los veía comer, con esos ojitos brillando, pensé, esto es la vida. Esto es lo que vale. Esto es lo que me voy a llevar cuando me toque irme. No las escrituras. No las cuentas. No los papeles. Me voy a llevar esto. El amor que dimos. Las risas que compartimos. Los abrazos que nunca faltaron. Cuando los llevé a dormir, les arropé, les di un beso en la frente y les susurré, nunca olviden que ustedes son mis alas. No mi peso. Mis alas. Valentina medio dormida me sonrió. Santiago me apretó la mano y murmuró, te amamos, abuela.
Cerré la puerta de su cuarto despacito. Y me quedé ahí, parada, mirando, agradeciendo a la vida. Porque, aunque me rompió 1000 veces, también me dio la oportunidad de recomponerme con las piezas correctas. Me fui al jardín. Miré el cielo. Las estrellas. Y ahí, en ese silencio, entendí que no perdí una hija. No. Lo que perdí fue el miedo a decir basta. Lo que gané fue la certeza de que nunca más voy a permitir que nadie me haga sentir menos. Porque el amor se devuelve. Y la indiferencia también. Porque el respeto se gana o se pierde. Y quien lo pierde, que le vaya bien. Porque mi vida sigue. Y mientras miraba el cielo, con una sonrisa en la cara, con la certeza en el pecho, la cámara se aleja lentamente, mostrándome ahí, abrazada a mis nietos en el jardín, mientras de fondo Mariana pasa por la acera. Nos mira. Nos observa de lejos. Y en sus ojos se refleja esa verdad que le va a pesar toda la vida. Hay cosas que, cuando las pierdes, el dinero nunca más te las puede comprar. Escuchar de boca de tu propia hija tú eres un peso mientras estás en un hospital es algo que parte el alma, pero también es el momento en que decides poner las cosas en su lugar. Por eso, le mostré los papeles de la herencia, delante de todos. Y te aseguro que su cara lo dijo todo. Y si esta historia te impactó, no te puedes perder lo que pasó antes, cuando en plena clínica, mi hija me llamó estorbo. Lo que ella no esperaba es que, delante de su esposo, le entregara mi testamento. Y todo cambió. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija me llamó estorbo en la clínica. Así que le entregué mi testamento frente a su esposo. No te lo pierdas, porque estas historias no solo son lecciones de vida, son también una forma de recordar cuánto vales. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.